ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión del Meta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Muy buenas noches, estamos de nuevo hablando con los que saben. La situación del país tiene un componente bastante importante y es el tema del empleo, el tema del comercio, es decir, de dónde sale la plática. Todos los días nos hablan que aumentó o disminuyó el número de personas empleadas o desempleadas, y en eso tiene que ver mucho el comerciante. Por eso hoy tenemos como invitado a alguien que es el encargado de organizar y digamos que sostener todo el tema del comercio en esta media Colombia. Se trata del ingeniero Fernando Romero Herrera, quien es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Doctor Romero, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, queremos entrar de una vez en materia. Primero, la gente tiene una inquietud porque la gente dice que la Cámara de Comercio es igual que Saico siempre, que la gente paga una anualidad, pero no sabe para qué se utiliza esa anualidad. Entonces arranquemos por explicar un poquitico cuál es la función de la Cámara de Comercio. A ver, las cámaras de comercio básicamente han sido creadas en términos muy entendibles como agremiaciones de pequeños, medianos y grandes comerciantes para que de forma articulada puedan colaborar en el crecimiento, en competitividad, en mejoramiento de los canales de comercialización y sobre todo en mejorar la productividad de las empresas. Bueno, existen diferentes agremiaciones, usted lo dice, ACOPI, FENALCO y demás, pero la que es obligatorio, en la que es obligatorio formar parte es en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio hay que estar matriculado para poder ejercer el tema comercial. ¿Por qué esa diferencia? ¿Quién determina que tiene que hacerse esto diferente? Bueno, aquí nosotros tenemos que obedecer siempre. Nuestra norte está regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio de nuestro país. Hay unos decretos, unos articulados, unas leyes muy precisas frente a quienes ejercen el ejercicio del comercio. Necesariamente tienen que estar constituidos legalmente porque van a desarrollar una labor comercial, un ejercicio comercial, y precisamente el estar inscrito en Cámara de Comercio es lo que los refrenda, lo que los identifica y lo que los avala para ejecutar esta labor como tal. Bueno, entonces vamos entrando ahora en materia. Usted llega a la Cámara de Comercio y ¿qué encuentra en la Cámara de Comercio? ¿Cómo está hasta el momento en que usted viene y qué podemos esperar dentro de lo que usted va a estar dirigiendo? Cuando yo tomé la oportunidad, o la decisión más bien, de presentar mi hoja de vida ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, lo hice pensando como empresario. Yo veía que la Cámara de Comercio se encontraba en un letargo de cerca, no me equivoco, de más de 4 o 5 años, donde era una actividad completamente pasiva, una actividad que no proponía, una actividad en donde la Cámara de Comercio ha perdido unos espacios donde necesariamente tiene que figurar y donde tiene que ser actor principal. Te nombro, grosso modo, se acabó la unidad de proyectos especiales de la Cámara de Comercio, se acabaron las veedurías, se habían acabado todas estas participaciones importantes de entre todos y cada uno de esos comités que toman decisiones que sobre todo le apuntan a trabajar en comunidad para lograr el tan anhelado desarrollo del que yo siempre he hablado en todas mis intervenciones, que cada vez se hace más lejano, pero que cuando uno ve y analiza que la Cámara de Comercio no es protagonista importante en este tipo de eventos, en este tipo de decisiones,
pues uno se mueve primero como empresario y luego sí ya piensa como el empleado que va a ser de los comerciantes, de los empresarios como presidente ejecutivo de una cámara. Eso fue lo que a mí me movió y en ese orden de ideas tengo que comentarte que yo ya venía analizando desde hace un buen tiempo el estado del arte de la Cámara de Comercio. Había 130, 134 empleados con una libertad de expresión completamente coartada. Aquí era prohibido pensar porque presidencias anteriores limitaban mucho el ejercicio de la función de sus propios empleados y esto es un tema que no es expuesto por este presidente, sino que lo primero que yo hice fue reunirme con todos los funcionarios y allí manifestaban el beneplácito porque había alguien que los iba a dejar pensar. Y yo pienso que el elemento primario, el insumo primario de toda institución es que sus empleados, sus funcionarios estén muy bien, que se sientan a gusto, que estén en una zona de confort, que puedan pensar, que puedan aportarle, porque finalmente es la experiencia de estos funcionarios quienes realmente van a sacarte un programa adelante o te lo van a hundir. Entonces, realmente fue lo primero que encontré, ¿no? La verdad, Miguel Ángel, hay cosas que uno no entiende y un gran edificio completamente desaprovechado en muchas áreas. Es una labor por demás, es un reto, antes que una labor social es un reto el que yo tengo y vi la oportunidad de aprovechar este reto porque cualquier cosa, por mínima que hagamos, se va a notar en razón a que el papel que venía desempeñando la Cámara era un papel bastante tímido, bastante retraído y en ese orden de ideas la Cámara tiene que ocupar su papel, tiene que ocupar su lugar importante y protagónico por demás en todas y cada una de las decisiones que convoquen al desarrollo de la región. Salió hace poquito un reporte acerca de los generadores de empleo, quienes estaban jalonando el empleo y pues aparecen por supuesto el comercio formal y el informal en una medida demasiado grande, siendo quien soporte este asunto, pero vemos que ustedes no estaban vigilando el comportamiento de la administración ni departamental ni de las administraciones municipales en donde ustedes tienen esa cobertura. Nos llamaba la atención porque en Bogotá la Cámara de Comercio está metida casi que en cada barrio mirando que las cosas funcionen, que las vías estén despejadas y demás. ¿Qué es lo que viene para ese sector? A ver, lo primero que nosotros teníamos era que trazarnos un norte, mirar dónde están esos espacios, esas lagunas que están ocasionando un daño terrible en la misma organización cameral. Nosotros, y digo yo nosotros, incluido el grupo de trabajo, que para mí hablo en plural porque sin ellos va a ser imposible desarrollar la gestión, pero hay un apoyo desmedido de parte de los funcionarios y haciendo este análisis vemos que esos espacios como el comité intergremial, espacios como los planes de desarrollo articulados a una cadena de competitividad, donde estamos completamente ocultos, casi que anónimos, ahí tenemos que estar haciendo presencia, pero también en todos y cada uno de los componentes de la sociedad civil. Y entonces hablamos de la seguridad, y entonces hablamos del mismo tráfico, la movilidad de la ciudad, hablamos de las vías. Miguel Ángel, tú hablabas del tema de las vías, es un tema donde nosotros no nos podemos sustraer, por el contrario, vamos dentro de nuestro cuaderno de tareas, estamos en hacer presencia en todos y cada uno de estos aspectos. Hoy estamos a puertas nuevamente de retomar la unidad técnica de la Cámara de Comercio, donde vamos a implementar las veedurías, pero nunca para molestar o fastidiar al mandatario de turno, no, por el contrario, vamos a hacer elementos aportantes que contribuyan con ideas, que tengan una postura muy definida, pero obviamente también vamos a criticar de forma negativa todas las actuares que a nosotros como Cámara no nos parezcan. Ahí vamos a estar, y no solo el regional, Miguel Ángel, vamos a hablar del gobierno nacional. Y ya lo hicimos, porque si tú recuerdas, en días pasados, cuando el presidente viene y nos cuenta, obviamente por una información errada que le habían dado, que la seguridad en nuestro departamento, aquí no pasaba nada prácticamente,
pues teníamos nosotros la obligación imperiosa de salir a hablar por los empresarios, por los comerciantes. Es que no es Fernando Romero, es el presidente ejecutivo que cumple con su labor de decirle, presidente, creo que hay un error aquí en las cifras. Entonces, hay gente que no le gusta, pero desgraciadamente es mi trabajo y lo tengo que hacer. Para eso me pagan, como dicen coloquialmente muchas personas, y yo vine aquí a trabajar por los empresarios de la región. Es lo que tengo que hacer, es mi llamado, es mi vocación de momento, y ahí vamos a hacer esfuerzos grandes por poder cumplir con este cometido. Bueno, vamos a un punto. 1988, Andrés Pastrana, perdón, 88 no, 1998 hasta el año 2002 está Andrés Pastrana, y una de sus banderas fue Bogotá-Villavicencio en menos de una hora casi se planteaba, o en 1 hora 30. Se hablaba de una doble calzada y se habla de una serie de inversiones. Todo el tiempo siguen gastando plata, pero no se ve que esa doble calzada vaya a ser una realidad hasta Bogotá, sino unos kilómetros antes. ¿Cómo están sufriendo ustedes por esa doble calzada que nunca se concluye? Mire, este análisis va a tener una conclusión muy pronta cuando establezcamos esta unidad investigativa técnica de la Cámara de Comercio. Hoy, sin más preámbulos, te puedo comentar lo que hemos podido retomar del censo de esta actividad. Es que la hora y media de la que han hablado siempre para Bogotá-Villavicencio pareciera que tiene más efectos negativos que positivos. Negativos porque es que prácticamente terminamos siendo un barrio al sur de Bogotá. Y pues los delincuentes madrugan a trabajar a Villavicencio y en horas de la noche vuelven y toman un transporte y se devuelven para Bogotá. Por demás, si es que llegasen a estar solamente ubicados al sur de Bogotá, pues van a llegar mucho más rápido a la capital de Villavicencio. Y lo hemos vivido y lo estamos viviendo. La demora en las obras ha generado un impacto negativo sobre el comercio como tal. Las rutas de transporte de alimentos, cuando encuentran en serie todos los puntos de cierre de la vía, que no son puntos de cierre al momento, sino que los encuentran en serie cerrados, pues sencillamente un camión puede tardar sin ningún problema 10 horas en llegar a la capital y por demás al resto del departamento. Pero tomémoslo y analicémoslo en sentido contrario. Somos la despensa, se dice, de nuestro país, de alimentos. Entonces, ¿cuánto se demora la patilla? ¿Cuánto se demora el plátano que viene el Ariari? Incluso los ciclos de maduración de esos mismos alimentos, ¿cuánto tienen que sufrir? ¿Y a cuánto se les pierden los productos perecederos entre ese transporte? Que puede, cuando estamos tomando los puntos de cierre, los tomamos entre comillas abiertos, demorar 3-4 horas para llegar a un Corabastos. Pero pueden ser más horas, Miguel Ángel. Y cuando esto pasa, hay una serie de agravios sobre el mismo sector que en un momento determinado, hoy nadie los tiene cuantificados, pero esa va a ser nuestra labor. Y ahí, cuando tengamos ese análisis muy definido, tenemos que entrar a tomar cartas como Cámara de Comercio y hacer los respectivos pronunciamientos, no solo en lo local, Miguel Ángel, y que quede claro que esta vez vamos a hablar a nivel nacional y vamos a tener que hablar directamente con gobierno. A unos les gusta, a otros no les gusta, pero lastimosamente el sentir general es que a todos les gusta que haya alguien que por primera vez va a hablar en nombre de un grupo tan grande y tan selecto como es el grupo de los empresarios y los comerciantes de nuestra región. Bueno, una aclaración a los televidentes. Cámara de Comercio no quiere decir que funcione solo para Villavicencio. Así como la Cámara de Comercio de Bogotá funciona para todos los municipios alrededor, la Cámara de Comercio en Villavicencio también tiene un espacio de trabajo bastante grande. ¿Qué departamentos está cubriendo? ¿Dónde tenemos sedes? ¿Cómo están esas sedes? Bueno, este es un tema bien importante para tomar, que me parece válido, muy válido, Miguel Ángel, que lo pongas a colación. Y es que lo que tú acabas de decir, el nombre nuestro de Cámara de Comercio de Villavicencio, si bien es limitante en su nombre, nuestra cobertura es quizá una de las más grandes del país. Tenemos
presencia en el Bichada, tenemos presencia en el Guainía, tenemos presencia en el Baupés, en nuestro departamento del Meta y el sur del departamento de Cundinamarca. Entonces estamos hablando de casi 5 departamentos donde tenemos una cobertura importante, pero donde por ser área de frontera, en departamentos de Guainía y en el departamento del Bichada, pues es mucho más relevante nuestro papel, porque se tocan temas fronterizos que son hoy muy relevantes y muy importantes para la economía de nuestra región. Entonces, imagínate, son 5 departamentos y la gente cree que por ser Cámara de Comercio de Villavicencio, solamente es Villavicencio. Y ahí es mi invitación muy especial, por ejemplo, caso puntual, el Ariari. En Ariari hacemos una presencia muy importante en el municipio de Granada y, por ejemplo, San Martín. Pero hay buenas noticias a futuro para el Ariari, porque esta presidencia, especialmente al municipio de Ariari, le va a prestar una atención bien importante, porque conocedores ahora, sobre todo el tema de posconflicto, para que más adelante lo tratemos, necesitamos ampliar nuestra cobertura y allí vendrán muy buenas noticias a futuro, porque vamos a ampliar nuestras oficinas receptoras, pero antes que receptoras es coordinadoras, auspiciadoras y avaladoras de todos los procesos comerciales en esta zona, que es bien importante para nuestra área de influencia. Entremos un poco, ya que mencionó el tema de la frontera. Tenemos precio del dólar disparado, pues en el caso de Venezuela, que es la que tendríamos que tener permanentemente, tiene una crisis económica bastante alta. ¿Cómo está afectando a los comerciantes esta situación? En el interior del país suponemos que se les mejoraron las ventas porque allá están yendo a comprar los extranjeros, pero también imaginamos que esa crisis económica también tiene que tocar a nuestros comerciantes. Ustedes de la Cámara de Comercio, ¿qué ha podido evaluar? Hablando con los comerciantes, específicamente, por ejemplo, en Puerto Inírida, veíamos que ellos no vieron tan afectado este tema, por cuanto allá todo llega es prácticamente por avión. Y luego de que cerraron todas las posibilidades con la frontera con Venezuela, pues sencillamente ellos siguen pagando prácticamente que a los mismos costos. Caso contrario en Bichada, en donde sí el flagelo fue bien importante y la economía como tal, el desarrollo del ejercicio comercial se ha visto bien afectado, sobre todo en el tema de verduras y el tema de granos, que trabajaban mucho con Venezuela, les ha golpeado fuertemente, porque ahora todo tiene que llegar por carga o por tierra, que va a demorarse mucho más. Entonces, esos incrementos y ese cambio en la moneda, sobre todo, ha sido bien complicado. Siguiendo con la frontera, se firmó en diciembre la ley Sidres. Es una ley que asusta a aquellos que tenían grandes extensiones y que no las tenían en producción fuerte. Y nos gustaría saber, la Cámara de Comercio, ¿qué ha pensado frente a las herramientas que pueda darle a estos campesinos que tendrán que volverse comerciantes para poder seguir teniendo su tierra? ¿Ya tienen alguna estrategia? Nosotros en este momento tenemos una estrecha comunión con el Ministerio de Agricultura, y a propósito de la ley de Sidres, nosotros vamos a implementar una ramificacioncita de la Cámara de Comercio para convertirnos en una Exagro, donde podamos llegar directamente hacia estas asociaciones y directamente hacia el campesinado, para apoyarlo fuertemente en el tema de asistencia técnica, de capacitación, de formulación y sobre todo en la aplicabilidad de sus proyectos de carácter agropecuario. Allí estamos preparándonos fuertemente, prácticamente que yo pensaría que en próximos días ya podemos estar constituidos como Exagro y poderle brindar ese nuevo servicio a todo el campesinado y a todas estas áreas que el gobierno pretende poner en funcionamiento, donde nosotros tenemos coberturas importantes. Hablo de Bichada, hablo del sur del departamento del Meta, donde hay esas grandes extensiones, y por qué no, en comunión con otras cámaras, proponerles el mismo ejercicio para atender Guaviare, para atender de repente el sur también, el departamento de Cundinamarca. Ese tema de frontera también toca, y ya cuando llegamos al sur del departamento del Meta, empieza a tocar también la problemática de la altillanura y el petróleo.
¿Qué tanto ha afectado a los comerciantes la baja en el precio del petróleo por un lado y la salida de las multinacionales de la exploración que ya están llegando a unos niveles grandísimos de personas despedidas porque no hay cómo seguirlas sosteniendo? Bueno, tú sabes, como acabas de decir, que las personas despedidas pues finalmente es una población flotante, ¿no? Es una población que si bien a no ser que tengan un nicho muy arraigado, necesariamente las aguas vuelven a su casa, es decir, ellos tienen que retornar de donde realmente son oriundos. ¿Qué es lo preocupante, Miguel Ángel? Que la economía se ve bien golpeada. ¿Por qué? Porque pues esta población flotante prácticamente era quien mantenía el comercio en sitios como Puerto Gaitán. Tú vas hoy al tema hotelero y realmente casi que le pagan a uno porque ocupe estas habitaciones de esos hoteles que son prácticamente desoladas. Entonces, allí estamos generando ya un plan de choque, básicamente en nuestra unidad empresarial, donde vamos a iniciar un proceso de reformulación, de reingeniería, sobre todo de poner a la vanguardia en tecnologías de punta, en todas estas pequeñas empresas, en estas pymes que auspiciaban su economía en toda esta población flotante para que encuentren alternativas completamente diferentes y que suplan ese espacio que esta economía flotante les dejó. Entonces, ¿vienen alternativas? Bueno, entonces vamos a trabajar ecoturismo, pero también vamos a desarrollar temas agrícolas y pecuarios que habíamos dejado de lado por la industria del petróleo. Y sobre todo ser muy conscientes, Miguel Ángel, de que nosotros, si el petróleo vuelve a retomar, que es así nuestra esperanza, el precio normal, nunca olvidar, Miguel Ángel, que somos una región netamente y exclusivamente de vocación agrícola y pecuaria. Olvidémonos de que somos una región petrolera. No, el petróleo es un tema de paso y decir que tenemos petróleo para 30, para 40 años, 30, 40 años se pasan muy rápido, Miguel Ángel. Tenemos que estar preparados para explotar nuestros recursos, pero explotarlos bien y estar, por ejemplo, a la vanguardia de países como Costa Rica, donde explotan, pero conservan, donde producen, pero conservan. Entonces, he ahí la gran diferencia de tener uno claro, con acciones, cómo va a contrarrestar este flagelo importante en la desaceleración de la economía que ocasionó esta baja en el tema petrolero. Vamos acercándonos al Ariari, pero es que tengo también una inquietud con respecto a todos estos planes ecoturísticos y demás. El SENA hace unas estrategias, el Ministerio de Turismo hace unas estrategias, el Ministerio de Desarrollo hace otras, todo el mundo hace estrategias, pero se encuentra con una gran talanquera que es el recurso económico. Los bancos prefieren lo tradicional y se sienten más seguros con los cultivos tradicionales y con los proyectos tradicionales. La Cámara de Comercio va a desarrollar algún tipo de estrategia para garantizar que todos esos innovadores en la industria puedan llegar a pensar en montar una empresa que funcione. Es trabajo nuestro y lo tenemos dentro de nuestro cuaderno de tareas, hacer esas conexiones, esas aproximaciones con todos los bancos de segundo piso que son los que en estos momentos regulan todo este tipo de acciones. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de Bancoldes, estamos hablando de un Finagro, estamos hablando de todos estos institutos que a manera de banco solventan estas primeras iniciativas en materia de reiniciar un proceso en materia turística, si se quiere hablar de turismo como tal. Porque pasa lo mismo que con el tema ambiental, ¿no? Todo el mundo habla de medio ambiente, pero realmente, ¿qué hemos hecho en materia ambiental? Todos hablamos de turismo, pero realmente, ¿qué se ha hecho en materia de turismo? ¿Estamos realmente nosotros preparados para afrontar la explotación de nuestro recurso turístico, de nuestros recursos naturales a manera de turismo? Seguramente que no. Se habla de que la Macarena como gran escenario turístico está preparado, pero habría que ver a qué nivel estamos preparados, ¿sí? Impactando, no impactando al medio ambiente. Ahí vamos a tener un ejercicio importante, porque primero para nosotros pensar en turismo es poner los pies sobre la tierra y decirle a estos empresarios que quieren desarrollar la labor turística realmente si de verdad están preparados
porque no es solamente decir voy a hacer turismo, voy a sacar un registro de turismo nacional, o todo la legislación, cumplir con toda la legislación que ha implementado el gobierno para apoyar el sector. No, tenemos es que prepararnos desde primero en nuestra concepción, luego ir a la infraestructura y luego sí a la aplicación. No querer pensar en que puedo hacer ecoturismo o turismo como tal y de una vez querer arrancar con el proyecto, no. Tenemos primero que bajarnos de la cuna, gatear, caminar y empezar a correr, y nunca bajarnos de la cuna para empezar a correr. O sea, eso es un tema que tiene que quedar muy claro. ¿Cómo pretenden ustedes cambiar la mentalidad del colombiano? El colombiano no ha terminado de llenar la estantería de su almacén cuando ya está comprando el carro último modelo, está comprando el último celular, está haciendo todo lo posible, y resulta que los japoneses, por ejemplo, dicen que la empresa es como un niño, que solamente 20 años después se le puede empezar a pedir algo y que antes hay que sostenerla y fortalecerla. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Ese es un proceso, ¿no, Miguel Ángel? Pero lo primero que hay que hacer es concientizar al comerciante, al empresario, pero basado en las experiencias fallidas, conocidas e importantes. No hay mejor ejemplo que eduque que el fracaso de los demás. Entonces, sobre esa base y siendo muy conscientes, la evolución empresarial que pretende llevar esta Cámara de Comercio en esta presidencia es un ejercicio que, aunque muy discreto y muy pausado, va a ser definitivo porque va a ser muy contundente. ¿Cómo? Con los talleres que vamos a implementar de formación empresarial. Pero, ¿qué implica esa formación empresarial? El tema contable, que es muy importante. Bien lo dicen por ahí, hay que enseñarle a la gente a cuidar los centavos, porque los pesos se cuidan solos. Entonces, ahí es muy importante que tengamos claro un ejercicio contable, y todo este tipo de cosas, de querer comprar el carro antes que invertir en mi vitrina o en mi ejercicio comercial, es mirar hasta dónde tambalea mi economía por adquirir un bien que no me genera el bienestar como tal, no solamente a mí, sino a mi empresa como tal. Así es, esa reingeniería es de pronto la que nos llama la atención. Pasemos un poquito, no solo al Ariari, sino lo que tiene que ver con el Meta, porque lo siente uno mucho. Somos cascos urbanos con una dependencia casi que exclusiva del comercio, no ve uno empresas. Pero se pregunta uno, hay una especie de burbuja ahí de mentiritas, hay muchos dineros que se están limpiando en esas zonas. ¿Cómo hacemos o por qué está funcionando todavía a pesar de la supuesta crisis por fenómeno del Niño y demás? ¿Qué es lo que ha pasado para que ahí no se haya sentido tan fuerte la situación grave del país? Hay economías de escala, hay ejercicios que hablan por sí solos, pero lo que tú dices, hay grandes cortinas de humo, hay grandes sofismas de distracción de la economía, y allí es donde nosotros tenemos que pronunciarnos. Allí es donde nosotros tenemos que entrar a hacer el trabajo que no le gusta a muchos que hagamos, pero que nos toca hacerlo. Y por el bien de nuestra economía tenemos que aterrizar estos ejercicios. ¿Y cuál es el elemento? La denuncia. ¿Y cuál es el elemento? La puesta en cintura del ejercicio mercantil como tal. Allí estamos haciendo un censo. Y sobre ese censo que ya empezamos a hacer, que es el censo mercantil, nosotros empezaremos a detectar todas estas sofismas de los que tú has venido hablando, esas grandes burbujas a las que no les afecta ningún tipo de fenómeno climático ni cosa parecida, pero que realmente tenemos que escudriñar y sacar a la luz pública, denunciar, para que nuestra economía vaya creciendo de forma sólida, fortalecida, no importa qué despacio, pero que sea muy consistente, para que el futuro no vayamos a vivir experiencias que en tiempos pasados hemos vivido y que han sido por demás muy nefastas, ¿no? Ingeniero, no siempre cuando uno llega a un cargo de estos es agradable para los que están ahí, porque hay que hacer algunos cambios y algunas situaciones. ¿Qué ha encontrado que de pronto le haya generado tensión a quienes estaban y que digan, hombre, este señor no es el que nos agrada? Lastimosamente, y tú lo acabas de decir,
Cuando se tiene el deseo de hacer las cosas, se toman determinaciones que aunque a unos pocos no les guste, yo tengo que pensar siempre en el colectivo. Es el caso, por ejemplo, la sede de Granada. Era una sede que, a más de ser bonita, entre comillas, no era funcional. Pero también habían algunas denuncias en la superintendencia de lo que estaba ocurriendo en Granada. Yo me desplazo a Granada, me encuentro con una sede dentro de un hotel, donde incluso personas habían manifestado que el solo hecho de estar en un hotel, sobre todo las mujeres, no les llamaba la atención y preferían ir a San Martín, porque todavía somos una población de prejuicios. Pero aparte de ello, y te mostraré en fotografías, lo primero que tú encontrabas era un letrero inmenso de 1,50 por 1,80, donde invitaban a realizar una empresa X trámites ante la Cámara de Comercio, cual si fuese una oficina de tránsito. Y entonces que por renovar un RU, X cantidad de dinero, que por unos estados financieros, X cantidad de dinero, que por abrir una empresa, X cantidad de dinero. O sea, temas de los que esta presidencia ha sido enfática en luchar contra la corrupción y no tenía ninguna presentación que siguiéramos funcionando alrededor de todo un esquema, ¿sí?, que no le representaba ninguna transparencia en el ejercicio de su función a la Cámara de Comercio. Pero aparte de ello, súmale que nuestro letrero era la tercera parte del tamaño al que invitaba a una tramitomanía que lo único que genera son negocios oscuros frente al desarrollo como tal de la Cámara. Perfecto. Analice uno entonces la ubicación de dónde estaba la sede. Lugar desprovisto de internet, donde confluían muchas descargas de energía, lo que permitía una constante ida del fluido eléctrico. No había un constante servicio de energía, lo que hacía que el sistema permanentemente se callara, no había internet, no era funcional la sede en una sola palabra. Pero también el sistema de alcantarillado no era el mejor y la sede mantenía inundada, o al menos el acceso a las calles. ¿Cuál es mi deber? Prestar un buen servicio. ¿Hay algún pecado en ello? Pero súmale, Miguel Ángel, un contrato dudoso por demás, a 5 años, con un canon de arrendamiento que para nosotros es un escándalo, 3,5 millones. Yo no puedo hablar de eficiencia en el manejo de los recursos si convivo con un tipo de prácticas de esa naturaleza. ¿Qué hago? Busco una sede de similar tamaño, con muy buenos servicios, cerca a la policía, a la alcaldía, a todos los centros de desarrollo urbano, asequible a la gente, que se pueda parquear y sobre todo 2 millones más económica, 1,5 millones vamos a pagar. Entonces, Miguel Ángel, lo que está a la vista es que vamos a prestar un muy buen servicio en esta sede, que nos vamos a adecuar poco a poco, pero que la vamos a dejar muy linda y muy eficiente sobre todo, para posteriormente extendernos hacia Vistahermosa o hacia el municipio de Concordia, o por qué no a estos dos municipios, de forma que el servicio como tal a nuestros principales clientes usuarios, que son los empresarios y comerciantes, sea de muy buena calidad y con una cobertura suficiente para que puedan ellos sentirse representados y sobre todo muy bien direccionados en el manejo de todas y cada una de sus empresas. Guaviare. Guaviare no hace parte de nuestra jurisdicción, por eso nos interesa mucho Concordia, porque esta fronterita que hay de departamentos origina ciertas ambigüedades y desubica a la gente. Entonces allí vamos a prestar un servicio bien importante, donde vamos a rescatar esta parte de nuestra jurisdicción y a fortalecerla para que la gente se formalice muy bien en todos y cada uno de sus empresas, sus negocios. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos con el doctor Fernando Romero, ingeniero de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio y
seguimos hablando ahora del posconflicto. ¿Cuál va a ser el papel de la Cámara de Comercio ahora que viene el posconflicto? Continuamos hablando con los que saben. Estamos con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, el ingeniero Fernando Romero Herrera. Antes del corte quise que fuéramos entrando en el tema del posconflicto porque va a ser una realidad, si Dios quiere y si la decisión de los colombianos también así lo decide, porque finalmente se está hablando de un referendo. ¿Cómo entraría a trabajar la Cámara de Comercio en ese posconflicto y qué tan factible es que podamos dar unos buenos resultados? La participación de nosotros es bien importante y es de varios ángulos. En primer lugar, nosotros hemos venido golpeando esa puerta con el gobierno nacional, ofreciendo a la Cámara como tal, ofreciendo nuestros servicios como de intermediación en el apalancamiento de varios proyectos, porque tú sabes que ese posconflicto como tal tiene muchísimos componentes. ¿En qué componente, por ejemplo? Es decirles, nosotros podemos ahondar mucho en el tema de la sensibilización del comerciante, del empresario, pues para concientizarlo de que es una segunda oportunidad que le debemos dar a estas personas que han querido dejar el camino de las armas y decir, bueno, voy a empezar una nueva vida y me voy a emplear. Entonces, pero para ello tenemos que reiniciar ya todo un proceso de concientización de quién, de su primer empleador, del comerciante, del empresario, de que le dé esa oportunidad a quien dejó las armas para que haga parte de su empresa, que no es fácil, porque siempre hay la desconfianza y lo que unos llaman el olvido y el perdón, para muchos no es fácil. Entonces, ahí tenemos un papel bien importante. También te comentaba lo del tema de las Hexagro, porque pues tú sabes que el componente en la evolución de los proyectos agropecuarios, pues también van a estar a pedir de bocas, porque en los centros de concentración masiva de este posacuerdo tenemos que hacer presencia importante también, y es en capacitar a todas estas personas que van a dejar las armas a una nueva vida, a una adaptación al tema civil. Pero antes que a estos que dejan las armas, es a la población que durante todo el conflicto ha estado en la mitad, que es la población civil, que es la población de siempre. El guerrillero como tal, y hablemoslo directamente, que es quien deja las armas, él está acomodado hace mucho rato. Él está en los pueblos, bien sea de camuflado o de civil, pero él está en los pueblos. Él ya se acomodó a nuestra forma de vida, si se le quiere denominar la vida civil, a nuestra forma de vida. Pero nosotros, que nunca hemos hecho parte del conflicto, sino las víctimas del conflicto, no sabemos cómo nos vamos a acomodar en ese nuevo reacomodamiento, por decirlo así, de quienes dejan las armas y de quienes eran las víctimas de quienes dejan las armas. Eso es un papel bien importante. Hoy venimos proponiéndole al gobierno y ya como Cámara de Comercio que, entre comillas, nos utilice, que ahí estamos nosotros para brindar este servicio y que sin dar tanto trámite y tanto vuelta en la ejecución de todos y cada uno de los proyectos, podemos ser incluso más rápidos y más eficientes que algunos entes territoriales. Ustedes ya tienen un cubrimiento general y digamos que eso hace interesante la participación de ustedes en estos procesos. Pero muchas de las críticas de la gente es que de pronto las capacitaciones no están cercanas a la realidad
de las regiones, por ejemplo. Entonces se dictan cursos para estos grupos que se desmovilizan, además, para hacer traperos, para hacer artesanías, cuando de eso no vive nadie, no viven ni los grandes empresarios que les sobra la plata, mucho menos alguien que se supone de eso viva para el día a día. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Hacia dónde quieren orientar la productividad de la región? Primero, tener claro que el ejercicio que tiene que hacer es un ejercicio completamente serio y aterrizado, ¿no? Focalizado a las necesidades de la región. ¿Qué necesita la región? ¿Te vas a quedar en mi región? Bueno, entonces tienes que aprender a hacer lo que necesita mi región. Entonces, que necesariamente hay que hablar de un proceso de explotación de frutales, un proceso de explotación de maderas. Bueno, debes aprender a trabajar el tema de frutales y de maderas, pero también tienes que hablar entonces de palma, pero entonces tienes que hablar también de todos y cada uno de estos renglones en donde mi región es fuerte. No nos podemos ir a inventar lo que ya está inventado. Pues, con estas herramientas mínimas que tenemos, que es la de aterrizar a estas personas que se van a reinsertar a nuestra vida normal, nuestra vida civil, hay que ilustrarlos de dónde están parados. Aunque muchos de ellos lo saben de sobra, pero no tenían las herramientas para lograr una formación técnica, si se puede decir, y ahí es donde tenemos que celebrar esos convenios importantes con SENA. Hoy por hoy estamos concursando por una captación de recursos para la formación empresarial que llega casi a los 4.000 millones de pesos. Ahí vamos a hacer nuestro primer acercamiento con todas estas personas que realmente se quieren preparar para el posconflicto, porque el tema no es tomar la decisión si me desvinculo o no de los grupos al margen de la ley. El tema es qué voy a hacer cuando yo tome esa decisión, qué voy a hacer o qué va a ser de mi vida o qué quiero que sea mi vida luego que yo deje las armas. Es la primera aterrizada que tenemos que pegarle, de términos coloquiales, a todas estas personas que quieren dejar las armas. Pero por supuesto, trabajar de la mano con el gobierno en todos y cada uno de estos aspectos. Aterrizados sobre esta base de una realidad que campea permanentemente y que nos exige estar a la vanguardia en todas las tecnologías de punta, tenemos que decirles, sí señores, el camino es por aquí y camine, vamos a capacitarnos en lo que la región necesita. No inventarnos fórmulas mágicas que ya tú sabes que nunca han servido. Y entonces son incontables los ejemplos. Un ejemplo nomás, la producción de palmito en la Sierra de la Macarena. Yo quisiera saber cuántos empresarios en producción del palmito existen todavía en la época de la erradicación de los cultivos de coca, por ejemplo, en la Sierra de la Macarena. No podemos caer en el mismo error. Experimentos de esos fueron los que nos trajeron esos caracoles que están acabando con terrenos, porque cada quien vendía lo que quería y en ese momento teníamos unos riesgos. Hay una situación que nos llama la atención. Cuando uno va a los alrededores de Bogotá, Funza, Facatativá, se encuentra con flores en donde el ramo de 12, la docena de flores puede estar en 500 pesos incluso, porque son productores. En esta región, a pesar de que somos productores de plátano, de yuca, de guayaba, nos encontramos que nos venden el producto de la peor calidad, igual de caro a Bogotá. ¿Existe alguna posibilidad de que la Cámara de Comercio pueda intervenir para que se nos venda producto de buena calidad y se nos trate como con más justicia por ser los que producimos? El establecimiento de los precios de la comercialización siempre será un tema de interés para la Cámara de Comercio. Muchos se preguntan por qué la gente, y no lo hablemos solamente a nivel de consumo de alimentos, hablemoslo de consumo de elementos de primera necesidad en nuestra canasta familiar, por ejemplo, el vestuario. Muchos aseguran que no entienden por qué preferimos ir a comprar a Bogotá en vez de comprar en nuestra región. Pues si no estamos preparados para la competitividad y queremos en un solo negocio ganar 3 y 4 veces que porque llevo un mes sin vender, pues eso significa que no hay la cultura empresarial para que nuestro negocio se mantenga y prospere. Hay que
sensibilizar a nuestros empresarios de ser competitivos. ¿En dónde empiezo yo a ser competitivo? En el servicio, como tú lo acabas de decir, en la calidad de lo que yo estoy ofreciendo, y tercero, en el precio. Y sobre esto hay muchos ejercicios en donde nosotros vamos a ser bien importantes y definitivos, pero que necesariamente estas capacitaciones que antiguamente se veían en la Cámara de Comercio, créame Miguel Ángel, desaparecieron. Aquí ya no vamos a hablar de promover seminarios de la gerencia en recursos estratégicos para la metalurgia o ser gerentes de servicios generales de asuntos sin importancia, nada de ese tipo de cosas. Aquí vamos a apuntarle a casos concretos de la necesidad de la región. Y si quieres ser empresario, tienes que aprender primero para qué sirve una empresa o la empresa que yo quiero y qué es lo que está necesitando mi región. Usted toca por fin un punto. Algo estaba fallando en la Cámara de Comercio y usted dice lo voy a quitar, que era la situación de pronto capacitaciones que no iban con el día a día y con lo que necesitamos. ¿Qué otra cosa encontró funcionando mal en la Cámara de Comercio? Mira, dentro del estudio que nosotros hemos venido desarrollando, ese estado del arte del que te comentaba en un principio, la Cámara de Comercio había perdido la credibilidad porque no se hacía partícipe de todos los diálogos que propendan por el desarrollo de la región. Hoy si no me invitan, yo voy, porque es que ya no nos habían dejado de invitar a esos escenarios. Hoy les estoy diciendo, venga, invítenos. Nosotros queremos ir a aportar ideas, queremos ser activos en la formulación de ideas y de proyectos que vayan en pro del desarrollo de la región. Entonces ya, oiga, venga, ya esta alcaldía le interesa, venga, Findeter quiere que nosotros nos acerquemos, el Ministerio de Agricultura está pensando en el tema de las cadenas productivas con nosotros. Es decir, aquí estamos y queremos participar, pero también nos estamos preparando para retomar el ejercicio. El tema de las capacitaciones era un tema que finalmente, como se estaban desarrollando, eran un saludo a la bandera. Y hoy vamos a traer gente de peso en su palabra, de peso profesional, con autoridad en el tema que vayan a desarrollar. Y estamos pensando en un Sergio Fajardo, en un Antanas Mockus, en gente que está proponiendo en el día a día, en sus diferentes aspectos educativos, de relaciones interpersonales, de cultura ciudadana, de desarrollo empresarial. Y no estamos pensando en la señora, con todo respeto, que quiere aprender a servir tintos, o del técnico en petróleo en una empresa en todo el mundo. ¿Sí? Porque, date cuenta, hoy hay muchos institutos que hablan de la industria petrolera, pero pues, dime tú cuántos campos están activos. Además el discurso de agua sí, petróleo no, pero sigamos formando a nuestros hijos en torno de una empresa que no va. Exacto. Entonces, nosotros estamos en esa evaluación. Yo aspiro a en los próximos 2 meses tener ya la certeza de a dónde voy a apuntar. Pero también es el desarrollo cultural que está muy perdido, Miguel Ángel. Los cafés conciertos de la Cámara de Comercio desaparecieron, las obras de teatro, las galerías de exposición de arte desaparecieron. Y el arte lúdico y el esparcimiento es importante, toda vez que tenemos una gran responsabilidad, y el esparcimiento también es un tema bien relevante en nuestra población. Tenemos quizá uno de los mejores auditorios de la región, amplio, medianamente a la vanguardia, pero pues nos vamos a encargar de ponerlo a tono con los mejores auditorios para el ejercicio de lo que demande todos y cada uno de nuestros ciudadanos, que tengan un espacio donde interlocutar, no solamente una capacitación, sino donde tengan la oportunidad de escuchar un muy buen concierto, donde, por ejemplo, Batuta, que nos lo han descuidado mucho, tenga la oportunidad de traer a sus músicos más relevantes, los más avanzados, y deleitar
a 0 pesos a la gente que quiere culturizarse musicalmente, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de acciones gradualmente las vamos a implementar porque estaban descuidadas y pues pienso que llegó la hora de un nuevo despertar para la Cámara de Comercio de Villavicencio. Había afiliados, no es de mucho tiempo, pero me llamó la atención que hay como afiliados de primera y de segunda categoría. Unos pueden tomar decisiones sobre quiénes formarán parte del consejo directivo y otros no. No todos pueden votar. ¿Es eso normal? ¿Es eso justo? ¿Se puede cambiar? ¿Cuál es la razón de esas decisiones? No, mira, no estamos hablando de que la ley categorice la escala o la importancia de los afiliados. No, sencillamente existe una ley que ha determinado que solamente aquellos afiliados que logren estar afiliados a 31 de marzo del 2016 tendrán la gran responsabilidad de elegir a la Junta Directiva. Posteriormente se continuarán o se mantienen las afiliaciones toda vez que se cumplan con las reglas como tal para ser afiliado, pero que también juegan un papel muy importante y es engrandecer en número el total de los afiliados de nuestra área de influencia, porque tenemos que tener 2.500 afiliados a diciembre del 2018. Entonces, cada quien cumple un papel importante, pero pues la norma ha dicho que solamente hasta el 31 de marzo de este año que acaba de pasar, tendrán incidencia en el tema de las votaciones estos nuevos afiliados de la Cámara de Comercio. Mira, Miguel Ángel, yo puedo decirte sin lugar a equivocarme que esta junta directiva que a mí me ha elegido me ha dejado cosas muy claras, y es que la permeabilidad de los grupos políticos no se debe dejar prosperar en el seno de la Cámara de Comercio. Si bien es cierto lo que tú dices, en épocas pretéritas algunos grupos le hicieron daño, porque es la verdad, le hicieron daño a la Cámara de Comercio con algunas prácticas que no eran las mejores. Hoy podemos tener la tranquilidad que la Junta Directiva que está haciendo parte o que preside a la Cámara de Comercio es una junta muy aterrizada, es una junta propositiva, incluyente, pero cero política. Lo tienen clarísimo, me lo han dejado también muy claro, y de pronto esto es lo que ha logrado que mi nombre haya tenido mucha fuerza. Por demás me nombró presidente ejecutivo, porque Fernando Romero no pertenece a ninguna casa política. Por demás soy conocido y amigo de casi todos los políticos influyentes de la región, pero con ninguno me identifico, porque yo, si te contara un poco de mi vida, llevo más de 9 años que no tengo ninguna injerencia en este tipo de prácticas y que soy un empresario que está completamente alejado del ejercicio de la política. Entonces, eso me da la tranquilidad, la independencia y sobre todo el apoyo permanente de la Junta para que todas las acciones que se ejerzan en la Cámara de Comercio sean completamente independientes y autónomas, alejadas de cualquier quinte político que le pueda perjudicar en un momento determinado al desarrollo de los propósitos que tiene esta Cámara. Bueno, quiero, porque también sé que su agenda es fuerte y tuvo la atención con nosotros. Habla usted de un gran escenario en Villavicencio, de una gran cantidad de personalidades formando a los comerciantes. ¿Qué podemos esperar en las regiones? Porque, listo, la Cámara de Comercio centralizada puede ser muy efectiva, pero ¿qué va a pasar en las regiones? ¿Vamos a tener también la presencia de estas personalidades? ¿Vamos a tener funcionando la Cámara de Comercio de manera que todo el mundo se sienta identificado y se sienta comprometido y se sienta apoyado por la Cámara de Comercio? ¿Cómo va a funcionar? Es la meta, Miguel Ángel, es la meta. Lo primero que hice fue en este determinar de nuestra situación, de nuestro panorama actual, fue visitar todas y cada una de las oficinas receptoras. Me falta un par de oficinas por visitar, pues por distancia,
pero por lo menos en el departamento del Meta ya hicimos presencia en todas. Era triste que incluso los mismos funcionarios de aquí de la Cámara de Comercio no sabían dónde quedaba la oficina, por ejemplo, de San Martín. Y en ese día, en el acompañamiento, duramos casi 40 minutos buscándola, imagínate. Una cosa que es absurda porque es que antiguamente no los dejaban ni siquiera desplazarse a interactuar entre ellos. Y es terrible. O sea, ¿tú te conoces solamente por teléfono con alguien? No, es importante la interacción entre todas y cada una de estas oficinas receptoras. Ahí estamos trabajando fuertemente. Te decía, por ejemplo, en la ARIARI nuestra meta es siquiera fomentar la creación de 2 oficinas receptoras, pero no solo en captación de recursos, no, en servicio al empresario, en servicio al comerciante, ser la voz cantante de todos y cada uno de los actores del desarrollo comercial y empresarial del ARIARI como tal, que nos interesa demasiado, que contrario a lo que se ha venido especulando, la Cámara de Comercio tiene un interés muy grande en que todo el servicio prestado y la atención que se preste en el ARIARI sea de primera línea. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con los que saben, hoy con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el doctor Fernando Romero Herrera. Los micrófonos para que salude a los comerciantes de todo el departamento. Por supuesto, muchas gracias. Sea la oportunidad de comentarles que la Cámara de Comercio arranca una nueva era con muchas expectativas, muchos sueños, pero también con un propósito firme, y es en el de respaldar todas y cada una de las acciones que fomenten sus empresas, que fomenten el comercio, que se sientan representados y tengan la tranquilidad que estamos desarrollando un trabajo bien definido y encaminado siempre a el beneficio de todos y cada uno de ustedes. Esta es la Cámara de Comercio que les representa, que empieza a trabajar con unos criterios de completa transparencia y del manejo eficiente de los recursos para que sus empresas tengan los frutos que ustedes esperan y que siempre han soñado. Primera cita, 28 de abril, ¿a qué horas? ¿En dónde? 8 de la mañana, auditorio Carlos Rojas Valenzuela, del tercer piso del edificio de la avenida 40 de la Cámara de Comercio en Villavicencio. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión del Meta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.